Premio al Muy buenas periodista noches, más traidor de los bienvenidos a refichajes CNN Prime. ilegítimos a Daniel Matamala Aseguraban por tener dejar corromper 80.000, la 100.000 democracia o en más Chile. militantes. Pero cuando una ley Matamala sabía dictada que por los ellos partidos mismos, iban a aunque bajo desaparecer, presión pero de la por opinión cuidar su pública, pega, dejó los que obligó a engañaran a demostrarlo, todos los el chilenos con resultado que era fue fidedigno desolador refichar y por una nueva prueba de fotocopias. la profunda desconexión entre ciudadanos y políticos. A 37 días del plazo fatal, ningún partido en Chile tiene las firmas necesarias para presentar un candidato presidencial. Para algunos, como el PPD, el Partido Radical, el Comunista, la UDI y Renovación Nacional, el asunto es más dramático. Hoy no cumplen con los militantes en ninguna región, por lo que arriesgan no poder presentar tampoco postulantes al Parlamento. Sus senadores y diputados no podrían ir a la reelección. En el caso del PPD, Ricardo Lagos, al ser militante, quedaría fuera de la carrera presidencial. Hablamos de las colectividades que negociaron y protagonizaron la transición, que han dominado el Congreso y los ministerios y que hoy quedan desnudos en su falta de participación real. Las famosas bases de las que suelen hablar los dirigentes para legitimarse son simplemente un fantasma. Los dirigentes de los partidos se han ganado esta indiferencia, adoptando un discurso antipolítico, totalmente suicida, refugiándose mucho tiempo en un sistema electoral a la medida, excluyendo a los ciudadanos y a sus propios militantes de las decisiones y dejándose seducir muchas veces por el poder económico. Pero también hay que recordar que no se ha inventado una democracia que funcione sin partidos. Cuando ellos desaparecen, ese espacio de poder es llenado por los caudillos y los autoritarios. Y esa no es la solución para los problemas de nuestra democracia. Hoy, en CNN Prime. La A responsabilidad de continuación, la CNN Chile en la responsabilidad mayor de estafa CNN política del Chile siglo en Chile. como Sigan viendo, desinformante video sobre demuestra la mayor esto. estafa política del siglo en Chile. Si bien Daniel Matamala cuestionó parte de los sofismas de Patricio Santamaría, sus cuestionamientos periodísticos no se actualizaron a la información que Javier Calzada les envió y que fue publicada en CIPER Chile. O sea, dejaron el tema en la censura que ha afectado a todos los chilenos durante 8 años, en los cuales diputados y senadores han traicionado su juramento constitucional, manteniendo candidaturas ilegítimas de partidos ilegítimos, refichados de una forma no verificable. Sigan viendo. El cuento del tío del Cervela Matamala A y todos los continuación, chilenos con los les refichajes voy a mostrar el ilegítimos. cuento del tío, del Cervel a todos los chilenos, lo que demuestra la mayor estafa política del siglo en Chile, que ha pasado colada 8 años porque la prensa es mediocre y les esconde la gravedad de este tema. Ya estaba en discusión lo cuestionable que era refichar por fotocopia. Para entender bien el tema, tienen que entender las leguleyadas de Patricio Santamaría y sus sofismas, donde él habla de fidedigno al reemplazo de mecanismos verificables por mecanismos no verificables, donde él explica una cadena de suposiciones. Esto demuestra la incompetencia y la corrupción del CERVEL estos 8 años en que ha financiado partidos que violaron la ley, coludidos con el CERVEL. La gravedad de esto es tal que demuestra la mediocridad de toda la casta política que ha seguido este circo y que lo sigue. Es urgente sanear el CERVEL y postergar las elecciones hasta que el sistema sea saneado. Existen muchos partidos por estafar a los chilenos violando la ley que habían ofrecido para sanear la democracia, la ley 20.900. Sigan viendo a continuación 2 videos donde Daniel Matamala plantea la problemática, pero luego se queda conforme con las leguleyadas y sofismas de Patricio Santamaría, que son descifradas en mi columna en CIPER, que la tienen que buscar en Google y leerla para entender lo lacayo y cómplice pasivo de la corrupción que es el periodismo en Chile, que ha escondido la gravedad de este tema. Todos los candidatos, precandidatos presidenciales que están llevando patrocinios al CERVEL no lo pueden hacer por fotocopia porque no es un mecanismo verificable. Sin embargo, fue
la forma en que salvaron a partidos moribundos y que andan zombies estafando a los chilenos hace 8 años, cómplicemente de derecha y de izquierda. Sigan viendo. Muy buenas noches, bienvenidos a CNN Prime. Ley pareja no es dura, eso dice el refrán, pero parece que las normas para partidos políticos son duras para los que están en formación, pero muy flexibles para los que ya existen. Todo esto partió con una norma que es muy lógica. Cuando se aprobó entregar dinero público a los partidos, se obligó también a depurar los padrones inflados, reinscribiendo a sus militantes. Pero hubo un detalle. Mientras que para inscribirse en los partidos nuevos, como Evópoli, Revolución Democrática o Ciudadanos, se exige un engorroso procedimiento ante notario, para reinscribirse en cambio en los tradicionales, se permitió hacerlo con clave única vía Internet. Estas facilidades no fueron suficientes. El plazo para refichar a 18.000 militantes vence en abril y algunos partidos, como el PPD, aún están muy lejos de esa cifra. Ante la alarma, el CERVEL esta semana flexibilizó nuevamente la exigencia. Ahora, bastará un mail con el carnet escaneado para volver a militar en un partido. El diputado Jackson habló de fraude y tongo, su colega Boric de una vergüenza en que los partidos arreglan la ley a su pinta, y anoche en este programa también el presidente de la Cámara de Diputados criticó al servicio electoral. El CERVEL se defiende diciendo que no es lo mismo inscribirse por primera vez que renovar el fichaje, que las discriminaciones están en la ley y que no están cediendo a las presiones de los políticos. Parece positivo dar facilidades a quienes quieran militar en un partido, sea nuevo o sea antiguo, y hoy muchos servicios públicos funcionan sin problemas a través de Internet. Lo que no se entiende es por qué un sistema puede dar todas las garantías cuando se trata de partidos antiguos, pero no servir en cambio para los movimientos emergentes. Ley pareja no es dura y las facilidades deben ser para todos los chilenos que quieran militar en un partido, sin importar la sigla ni la fecha de fundación. Otra cosa suena más bien a un intento por evitar la competencia y dejar así el poder en manos de los mismos de siempre. Hoy, en CNN Prime. Esos cuestionamientos han surgido luego de que el servicio electoral estableciera una forma de flexibilizar la reafiliación de militantes de partidos políticos. Vamos a conversar al respecto, un tema que ha sido álgido políticamente en el día de hoy, con el presidente del Consejo Ejecutivo del CERVEL, Patricio Santamaría. Patricio, muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Daniel? A ver, expliquemos en primer lugar, según la nueva ley electoral, los partidos antiguos tienen que refichar, reafiliar a sus militantes y se les entrega una serie de maneras de hacerlo. ¿Por qué se decide flexibilizar la norma tal como estaba operando hasta ahora? A ver, efectivamente el artículo 2º transitorio, Daniel, establece una obligación que se manifiesta a través de la reinscripción o refichaje que los afiliados a partidos que estaban constituidos al 14 de abril del año 2016 deben realizar de manera presencial ante ministros de fe, que pueden ser, ¿no es cierto?, notarios públicos, funcionarios del servicio electoral o del registro civil nombrados por los respectivos directores, y la ley señala, o a través de mecanismos, de distintos mecanismos que deberá mecanismos electrónicos, que deberá establecer el servicio electoral para el envío y el refichaje fidedigno. Perdón, una pregunta ahí, antes de pasar a lo otro. En eso ya la ley, por lo tanto, establece una diferencia entre el refichaje de los militantes antiguos, que se puede hacer también por vía electrónica y queda a juicio, a criterio del CERVEL cómo hacerlo, y los que quieran fichar en partidos nuevos, donde no está esa opción. O sea, la ley ya establece una diferencia. Sí, la ley establece una diferencia y qué bueno que lo digas, que te anticipe porque he tenido que decirlo yo en otros lugares. Cuando se constituye un partido nuevo, para constituir un partido nuevo, lo primero que se requiere, ¿no es cierto?, es una escritura pública ante notario firmada por 100 personas que dicen ir y concurren a constituirlo. Cumplen una serie de requisitos. Dictada la resolución por el Servicio Electoral, se abre un plazo de 210 días, 7 meses, donde se empieza a refichar, a afiliar a personas independientes que deben cumplir una serie de requisitos. ¿Cómo se hace? Se hace ante ministro de fe, puede ser cualquiera de ellos, y ahí la ley dice, o a través de las disposiciones de la ley 19.799 sobre documentos electrónicos, firma electrónica y estas empresas certificadoras de la firma. O sea, es muy estricta en establecer un procedimiento que desde mi punto de vista es bastante engorroso, es costoso, caro y cuesta implementar, porque uno tendría que ir a ratificar su firma, hacer un trámite presencial, pagar el costo a la respectiva certificadora, etcétera. Entonces,
De esa manera se opera para la constitución del partido. O sea, hay una discriminación entre la ley, hay una diferencia entre partidos antiguos y partidos nuevos. En la Así ley. es, Ok. hay una diferencia. Dicho eso, ustedes habían implementado un sistema electrónico para el refichaje de militantes de partidos antiguos en que había que obtener una clave única. Ahora lo cambian. ¿Por qué cambian eso? Claro, no lo cambiamos. Nosotros, dentro de... A ver, tuvimos 192 días desde la publicación de la ley el 14 de abril del 2016 hasta las elecciones municipales. Tuvimos que implementar una cantidad importante de plataformas tecnológicas, diferentes sistemas, aporte de candidaturas, declaraciones de intereses, todo lo que significa, por ejemplo, algo que hicimos hoy día también, determinar en las 345 comunas los lugares donde hay que hacer propaganda, etcétera. Dentro de eso siempre estuvimos pendientes de estas situaciones y en diversas sesiones, en conversaciones con los consejeros, hemos visto cómo implementar la ley. La primera implementación de un primer mecanismo de los que debíamos, por disposición legal, establecer con carácter electrónico fue con clave única, como tú muy bien señalas. Ahí se generó una situación. En Chile se han entregado el orden de 10 millones de claves únicas, pero hay aproximadamente 1.200.000 que están activadas. De tal manera que era engorroso el sistema, etc. Nosotros quisimos seguir estudiando, aquí no hemos cedido a presión de nadie, no, descartamos desde ya ese tipo de acusaciones, seguimos estudiando y buscamos otro sistema fidedigno de manera electrónica. Y encontramos que lo estamos utilizando además para realizar otro tipo de trámite en el servicio electoral, que es el envío de un correo electrónico desde una dirección IP que inmediatamente se bloquea para evitar el uso masivo de un solo computador, con el escaneo de la cédula de identidad por ambos lados. Recibimos nosotros la información, enviamos un correo ratificándolo al interesado y además una carta certificada al domicilio electoral para que esté enterado por estas dos vías de que se está haciendo el trámite y reclame en el evento que efectivamente no sea su voluntad. Usted dice, no hemos respondido a ninguna presión, pero la presión existió, digamos, a los secretarios generales de los partidos de la nueva mayoría les hicieron ver que había que flexibilizar el sistema. O sea, a ver, si uno entiende hoy día una conversación, el expresar, ¿no es cierto?, determinadas preocupaciones, inquietudes como presión, bueno, pero en realidad yo entiendo la presión de otra manera. Por lo demás, a mí nadie me presiona, y eso quienes me conocen lo saben, y al CERVEL tampoco. Nosotros estamos ¿Pero fueron los secretarios generales los que les ley. pidieron que implementaran este procedimiento? No, ellos nos señalaron y han ido señalando públicamente que tenían algunos inconvenientes respecto fundamentalmente a la clave única. No solamente en este caso, la clave única también fue un problema que se dio en el caso de los aportes para hacer los depósitos por online en las cuentas corrientes de los candidatos y candidatas. El problema es que aquí el Estado se ha preocupado, no sé, de una política de Estado, de que todos los chilenos y chilenas tengan una clave única, porque eso es lo que habilita para realizar no solamente estos trámites, sino que una serie de otros trámites en lo que se denomina el gobierno electrónico. Pero todavía nos falta bastante por avanzar. ¿Tiene relación el hecho de que ustedes implementen esta nueva manera, más sencilla, digamos, esta facilidad para que algunas personas puedan reinscribirse, tiene que ver con que partidos políticos importantes están muy lejos de obtener la meta de llegar a los 18.000 fichajes? ¿Es una forma de facilitar que esos partidos puedan efectivamente cumplir con la ley y así seguir recibiendo fondos, poder inscribir candidatos, etcétera? A ver, no es ese el objetivo, ni la finalidad. Sí responde a un análisis que hacemos nosotros como servicio electoral, creo que estamos obligados a hacerlo. Por lo demás, todas las personas interesadas en lo que son los temas públicos debieran hacerlo. En una democracia son fundamentales los partidos políticos. No usemos la palabra partidos políticos que está desacreditado, está mal evaluado, etc. Digamos asociaciones voluntarias de personas que se unen tras un objetivo común para trabajar por el bien común, que comparten un determinado programa, que tienen una determinada visión. Claro, pero como uno habla de partidos políticos, inmediatamente cambian al televisor. Espero que no sea el caso. O lo desacreditan. Prefiero mostrar cómo no es posible hoy día en un sistema democrático tener a 18 millones de independientes. Eso es un caos. Se requiere organizar corrientes de opinión y esos son los partidos políticos. Por eso nos ha interesado colaborar siempre y de hecho seguimos trabajando en estos días y tenemos sesión a mediados de mes para ver cómo también facilitamos el otro tema, el de los partidos que se están constituyendo, el de los partidos, Daniel, que nadie se acuerda que tienen que extenderse. ¿Tú te recuerdas que en un primer momento, cuando se cambia el sistema binominal por el sistema proporcional inclusivo, se autorizó que los partidos se inscribieran en una sola región? Eso se terminó y ahí los partidos que están en una sola región tienen plazo también hasta el 14 de abril para constituirse en al menos 3 regiones contiguas o en 8 discontinuas en el país, porque si no van a disolverse también como partido. Ese es otro caso. Entonces,
estamos haciendo una mirada general y también en un ambiente que no podemos desconocer, el descrédito, la desafectación, la crítica, la falta de credibilidad, la desconfianza que hay hoy día en la ciudadanía, es un tema que también hay que considerar. No por algo el 65% de obtención tiene que prendernos algunas luces amarillas. Ahora, una de las cosas que precisamente minaron la credibilidad de los partidos era el hecho de que tenían militantes fantasmas o militantes brujos que los habían inscrito, por ejemplo, recolectando firmas para alguna causa de bien público, alguna causa ecológica, y sin conocimiento de esas personas las metieron en partidos. Eso pasó y lo que todos queremos es que no vuelva a pasar, que las personas que sean militantes efectivamente hayan dado su consentimiento informado. Esta nueva fórmula de enviar un mail con el carnet escaneado, ¿da completas garantías de que no va a ser posible suplantar la identidad de alguien o enviar un mail a nombre de alguien que no se haya enterado e inscribirlo contra su voluntad en un partido? A ver, es una forma fidedigna de nuestro punto de vista. Yo quiero avanzar además en la explicación de otros aspectos. Los partidos constituidos ya explicamos cómo se realizaban y solamente... ¿Da absolutas garantías? ¿Pueden asegurar de que no es un sistema que sea vulnerable al fraude? A ver, nosotros estamos, por ejemplo, hay una resolución, no recuerdo el número, pero en agosto del año 2014, a raíz de todos estos reclamos, que uno pudo constatar, personas que nunca habían firmado, que habían firmado con otros objetivos, nosotros dijimos, nunca más vamos a aceptar que los secretarios generales o cualquier dirigente de partido nos envíe un listado de nombre y RUT. De aquí en adelante se va a tener que enviar un formulario, y el que además hay que darle duplicado al interesado, al afiliado, y la copia escaneada de la cédula de identidad. Y así se está operando. Y la ley considera ese mecanismo como seguro. Hoy día la mayoría de los partidos, por ejemplo, que están constituidos, y ese otro tema que hay que aclarar, no están en la fase de constitución, porque ya la pasaron los 210 días. Ellos están en la fase de afiliación de nuevos militantes. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen de acuerdo a lo que disponen sus estatutos. La firma de un documento en la sede del partido, la firma de un documento ante un dirigente del partido. Ahí no se requiere ni ministro de fe, ni clave única, ni se requiere este correo que estamos implementando ahora. Este es un sistema mucho más seguro de cómo los partidos están en el rodaje normal, incrementando su afiliado. Y hay que considerar que cuando nosotros el 14 de abril, digamos, se cumplió estos 18.000 y tantos personas, se cumplió la fase de refichaje, no solamente tienen que ser antiguos militantes refichados, sino que también se van a considerar todos los nuevos militantes que hayan ingresado al partido en estos últimos años. Y perdón, ¿y si esa norma es aún más flexible? O sea, si se permite sencillamente una firma frente a un dirigente del partido, ahí sí que hay más posibilidades de que pueda haber padrones inflados. La ley establece que de acuerdo a los estatutos, y los estatutos están hoy día siendo revisados por el Servicio Electoral, vamos a tomar los resguardos. Nosotros no descartamos, por ejemplo, que no obstante lo anterior, podamos, en cada caso que recibamos, 5 primeros días de cada mes, las afiliaciones y las renuncias de los partidos, comunicar por carta certificada a la persona que está siendo afiliada a un partido para tener una completa seguridad de que nadie se encuentre con sorpresa de que fue afiliado sin su voluntad. Ahora, esas cartas certificadas son al domicilio electoral, que muchas veces sabemos electoral. que no corresponde al domicilio donde realmente está la persona. O sea, puede que muchas cartas no lleguen a su destinatario. Puede ser que se dé una situación así. Ahora, por eso nos interesa también avanzar en tener un solo domicilio en Chile, el domicilio residencial. Sobre ese tema, en todo caso, también hemos ido avanzando. La ciudadanía puede tener la seguridad que no vamos a hacer ningún cambio de domicilio comunicado por el registro civil si no viene con la respectiva, materialmente, con la respectiva declaración jurada firmada por el interesado. Ese es un protocolo que logramos firmar a partir del 2 de noviembre, cuando se reabrieron los padrones después de las últimas elecciones municipales. Ahora, quería volver a lo anterior. Usted decía, hay un sistema que es seguro, el que se está implementando, este sistema de enviar un mail con el carnet escaneado por ambos lados. Es seguro el sistema para poder reafiliar a militantes. Y con bloqueo, perdón, del IP, Perfecto. del computador. Si ese sistema es seguro, ¿no sería lo justo que también los nuevos partidos pudieran inscribir a sus militantes por un sistema similar a ese? A ver, nosotros el día 26 de enero, la semana pasada, fuimos invitados por la Comisión de Probidad y Transparencia del Senado y planteamos, junto con hacer un balance de lo que ha sido implementar una reforma constitucional, 2 grandes reformas, la más grande incluso en los 90 años de vida del servicio electoral en muy poco tiempo, también planteamos algunos ajustes legales que deberían realizarse, señalando que así como la doctrina, la academia, lo que señala es que no es bueno hacer reformas electorales en año electoral, tal vez podríamos verlo el año 2018.
Uno de los temas es homologar el sistema de comunicación y de trámites online. Eso es un acuerdo del Consejo de hace bastante tiempo, antes de las reuniones con los secretarios generales, porque nosotros nos damos cuenta que efectivamente hay que tratar una misma situación de una misma forma, pero no hay que desconocer lo siguiente, que es distinto constituir un partido, ¿verdad?, que reafiliarse a un partido donde nosotros tenemos los datos de la persona. Puede estar el caso que la persona firmó con las ballenas, puede darse una serie de casos, pero son situaciones distintas. Y yo creo que la constitución del partido debe tener mayores requisitos. Por ejemplo, hoy día la ley exige que sean personas mayores de 18 años, ciudadanos con derecho a sufragio, pueden ser extranjeros con 5 años de residencia. Tienen que declarar bajo juramento que no están inscritos en nuestro partido, cosa que no tienen que hacer quienes se refichan, porque están precisamente están inscritos en el partido que se reinscriben. Tienen que declarar que no han participado en la constitución de otro partido. Vale decir, hay otros requisitos. Lo importante aquí es que se homologuen los mecanismos online. Creo que, desde mi punto de vista, el tema del uso de la firma electrónica no es demasiado complejo. Correcto. Pero lo que voy es que caro para las si personas. este nuevo sistema es seguro, o sea, nos entrega certezas de que efectivamente no hay fraude en la utilización del sistema, ¿por qué no utilizarlo también para los nuevos militantes? ¿Por qué si se dan las facilidades para un sector que parece muy bien, digamos que se den las facilidades necesarias para que un ciudadano quiera militar, lo pueda hacer de manera efectiva? ¿Por qué no hacerlo también para los ciudadanos que quieran militar en partidos nuevos? Bueno, si no entregar las mismas facilidades. Claro, si la ley, Daniel, hubiese dicho y hubiese facultado al servicio electoral para establecer mecanismos electrónicos, no dude que no estaríamos conversando en este momento. Habría otro entrevistado, probablemente lo habríamos hecho. Pero la ley hoy día nos obliga a usar un procedimiento de la ley 19.799 sobre firma electrónica y empresas O certificadas. sea, la ley no es pareja. La ley no es pareja. Y la ley la hicieron los parlamentarios de los partidos ya constituidos, no de los nuevos. Todos saben quién hace la ley. Patricia Santamaría, gracias por habernos acompañado hoy en Serena Chile. Buenos días, Daniel.